Bueno, vamos a hablar de la lucha de los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la CENTE, que desde hace 3 años que se aprobó la reforma educativa en los artículos 3 y 73 constitucional, pues hemos estado en una batalla constante ante la intención del gobierno federal, los gobiernos estatales, los poderes fácticos de imponer una reforma que una y otra vez se ha demostrado que es una reforma laboral, no es una reforma educativa, es una reforma administrativa y política que conlleva pues el despido de los docentes, la modificación de la profesionalización docente y bueno, en este artículo 3 constitucional que cambiaron, que modificaron, que en realidad es una contrarreforma, a finales del 2012 y como una de las llamadas reformas estructurales, las cámaras de diputados y senadores aprobaron una reforma que no es educativa, que no tiene un espacio de transformación, de mejoramiento de la educación en nuestro país y que por el contrario pues ha modificado radicalmente la relación laboral de los docentes con el Estado. Entre otras cosas, pues plantea una evaluación que nosotros hemos llamado una evaluación punitiva, donde castiga a los docentes, quita un derecho que se había conquistado en varios años de lucha, que es la estabilidad en el empleo. La plaza base ahora está a expensas de los resultados de una evaluación que pretenden decir qué maestros son idóneos, qué maestros no deben de continuar en el servicio educativo. Para ello, en esta reforma del 3 constitucional, pues modificaron la parte sustantiva de las relaciones laborales y aunque el artículo 3 constitucional siempre ha sido pues parte de nuestra historia nacional del último siglo en relación a la lucha que se dio en la revolución para garantizar los derechos de los ciudadanos mexicanos a recibir una educación, como todavía señala el 3 constitucional, laica, gratuita, obligatoria, con responsabilidad para el Estado en su financiamiento. En realidad con esta contrarreforma pues han también atentado gravemente contra el derecho a la educación que tiene el pueblo mexicano. Es el momento, después de 3 años de la imposición de la reforma educativa, no hay tal modelo educativo, no hay cambio en los planes y programas, en los libros de texto, hay una serie de carencias de formación, de preparación docente. Dentro de este diálogo nacional por la educación, que hemos celebrado 2 reuniones preparatorias y 2 sesiones nacionales plenarias, que el día sábado 28 de mayo acabamos de realizar una sesión de este diálogo donde pues estuvieron entre otros el rector de la UACM, UABOITES, estuvieron los investigadores Tatiana Col de la UPN, César Navarro del Instituto Mora, Juan Manuel Rendón de la Benemérita Escuela Nacional de Maestros, Enrique Ávila de la Normal Superior, ha participado aquí también el doctor Hugo Casanova de la UNAM, y bueno, un sinfín de académicos, de catedráticos que han señalado que esta reforma educativa no tiene el elemento pedagógico. Dentro de ese trabajo, con un grupo de académicos, nos hemos dado la tarea de sistematizar lo que hemos construido en todos estos años. Entonces, hay una propuesta de educación alternativa. Nosotros decimos que ahora no solo es la protesta, también hay una propuesta. Varias de sus líneas ya se están concretando, por ejemplo, en el estado de Michoacán, con su programa democrático de educación y cultura, ha construido escuelas integrales que salen de la lógica
del gobierno, de la Secretaría de Educación Pública. En Oaxaca, los compañeros han construido el Plan para la Transformación de la Educación del Estado de Oaxaca, el PETEO. En Guerrero se han construido las escuelas altamiranistas como una propuesta local. Y bueno, pues en Chiapas, en Veracruz y en otros estados, aquí mismo en la Ciudad de México, hemos ido construyendo propuestas educativas que buscan que la educación sea integral, que la educación conlleve a la formación de un espíritu crítico, que es importante entonces en este proyecto pues recoger que hay una diversidad en nuestro país, que se hablan 62 lenguas originarias y que no es posible querer imponer un solo modelo. En este programa de educación alternativa se ha construido una línea sobre principios y fundamentos, una línea de contenidos básicos universales, una línea comunitaria, una línea de trabajo y cultura, una línea intercultural, una línea de derechos humanos, una línea de medio ambiente e inclusive una línea de evaluación. Es decir, que nosotros estamos de acuerdo en una evaluación, pero no para castigar a los docentes, sino para transformar la educación, para mejorar de raíz cómo enseñamos, cómo aprendemos, y que bueno, pues sería realmente una transformación educativa profunda. Hay datos devastadores, por ejemplo, 2 millones de niños en edad no acuden a la escuela, hay 30 millones de mexicanos en rezago educativo, es decir, que no han terminado ciclos escolares importantes como la primaria o la secundaria. Hay un nivel de analfabetismo todavía casi del 10%, y bueno, el acceso a nivel medio y superior está restringido, hay una reducción de matrículas, hay un ataque sistemático a las normales, y bueno, pues todo el problema que ha suscitado estas políticas erráticas del gobierno pues llevó hace poco a esta movilización nuevamente en el Politécnico, a la lucha de las normales por sobrevivir, y dentro de ello pues la lucha por la aparición con vida de los 43 normalistas de Ayotzinapa. De igual forma convocamos a los habitantes de la Ciudad de México, a los estudiantes, a los universitarios, al pueblo, a defender a sus maestros. No es posible que tanto el gobierno federal como el gobierno de la ciudad expulse a los maestros y rompa pues una tradición de aceptación, de cobijo, de protección, muchas veces de otros países por conflictos fuertes. La Ciudad de México y nuestro país ha sido siempre muy solidario. Ahora creemos que no puede ser tratados los maestros de esa forma. Necesitamos obligar al gobierno a atender las demandas de los maestros. De otra forma, si perdemos los maestros en esta batalla, pues también se estarían perdiendo derechos fundamentales, se vería muy disminuida la posibilidad de la educación pública, que de por sí trae un rezago bastante grande, pero que por políticas pues de corrupción, de daño pues al patrimonio de los mexicanos, pues ahora no se tienen los recursos suficientes para que las escuelas funcionen, para que las escuelas tengan los elementos necesarios, los maestros tengan los salarios profesionales que requieren. Y bueno, pues hemos explicado en varias razones el rechazo a esta reforma educativa. En resumen, rechazamos la reforma educativa, uno, porque no es una reforma educativa, es una reforma laboral, administrativa y política. En segundo lugar, rechazamos esta reforma porque privatiza la educación al incrementar el cobro de cuotas para el mantenimiento de las escuelas, pero también la venta de programas, de software, de computadoras, de tablets, que se está haciendo un gran negocio con las concesiones que proporciona el gobierno. En cuarto lugar, señalamos que no estamos de acuerdo con esta reforma educativa porque atenta contra la diversidad cultural que tenemos en nuestro país, contra la posibilidad de una educación intercultural y bilingüe de nuestros niños y jóvenes indígenas, y que por el contrario la política neoliberal quiere estandarizar todo.
También hemos señalado que no reconocemos esta reforma educativa porque no fuimos consultados, que rechazamos también esta reforma educativa porque está poniendo en entredicho el propio papel de maestro, está siendo socialmente desacreditado, atacado, y queremos ser enfáticos que no estamos defendiendo privilegios, porque para el sargento Nuño y los medios de comunicación dicen es que los maestros de la coordinadora, que además son bien poquitos, hablan de que entre el 95 y 99% de escuelas están funcionando, y bueno, ¿de dónde salen los miles de maestros y gente del pueblo pues marchando en más de 150,000 personas en Tuxtla Gutiérrez, o en Chiapas, o en Guerrero, o en Oaxaca, o aquí mismo en la ciudad? Es decir, que hay una necedad del gobierno federal de imponer algo que no tiene pies ni cabeza y que además solamente es en términos laborales. Los privilegios, en todo caso, los tiene Nuño, los tiene Peña Nieto, los tienen los senadores, los tienen los gobernadores, los administradores de la educación pública, que reciben salarios millonarios. Con lo que gana Nuño en un día se paga una quincena de un maestro. Es decir, que han colocado en la Secretaría de Educación Pública a un personaje nefasto que en ningún momento cursó algún estudio en una escuela pública y que, bueno, pues trae toda la receta neoliberal. Nosotros no defendemos privilegios, somos trabajadores de la educación, estamos en nuestras escuelas, en nuestras funciones, y más bien el gobierno es el que está realizando una serie de situaciones que afectan gravemente a la educación. Los privilegios no son de nuestros compañeros, de nuestros representantes, son los privilegios de la clase gobernante, que en todo caso, ante el temor de perderlos, pues ha recrudecido la represión. Tenemos en estos momentos 11 maestros, sobre todo de Oaxaca, presos por razones políticas en penales de alta seguridad. Tenemos, además de los 3,300 cesados, pues un número indeterminado que ha dicho la SEP que va a despedir al no haberse presentado en 4 días continuos a su centro de trabajo. Entonces, pues vemos que la única forma de salir de esta problemática es con el apoyo de la gente, que la gente apoye, que el gobierno debe de establecer una mesa de negociación y debe de solucionar las demandas de los maestros. Invitamos al pueblo de México, a los estudiantes, a los académicos a estar pendientes de cuál va a ser el desenlace de un movimiento donde miles de docentes, de trabajadores de la educación, pues se han sumado a las acciones. Entonces, reiteramos el llamado a establecer una mesa de diálogo nacional con el magisterio para atender las demandas fundamentales que tenemos como gremio. Agradecemos el espacio que nos proporcionan y bueno, pues la lucha continúa, el plantón está en la Ciudadela, seguramente tendremos movilizaciones durante la semana y todas las expresiones de apoyo, de respaldo jurídico, ojalá se pudieran expresar pues ahí donde pasan los maestros, donde se está haciendo el meeting, si no les es posible llegar al plantón. Estamos solicitando también víveres, cobijas, hules, casas de campaña, porque con los 3 desalojos que ha sufrido el plantón de los profes, pues se tiene graves carencias pues para estar pernoctando en un espacio tan grande como es la Ciudadela, pero además en condiciones adversas. Entonces agradecemos la solidaridad y esta lucha va a triunfar.